¿Quién vive, mis hermanos? Y a su nombre. Amén. Por Jesús estamos aquí, cada uno de nosotros, por su grande misericordia. Busque su Biblia ahí en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 2. Santiago, capítulo 1, versículo 2. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Dios bendiga a nuestros pastores por la oportunidad que me han dado en esta tarde. Me siento contento y agradecido con el Señor por eso. Y porque el Señor siempre ha sido bueno con nosotros. Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia para darte gracias, Señor. Gracias porque tú has sido más que bueno con nosotros. Gracias por tu amor y tu misericordia. Padre, en esta hora te pedimos que sea tu Espíritu Santo tomando el control de este servicio. Toma el control de mi vida, Jesús. Que sea voz de Dios y no de hombre en esta tarde, hablando a tu pueblo, a cada hermano, a cada vida, a algunos amigos si nos escuchan a través de las redes también. Toca, Padre amado, los corazones y sana, restaura, da fortaleza, Señor, al débil. Que seas tú, Señor, llegando con tu Espíritu Santo, reposar sobre nuestras vidas para darnos fuerzas y aliento de vida, Señor, en nosotros. Padre, quita y destruye todo aquello que no provenga de ti, toda duda, toda confusión, todo lo que quiera venir a atacar las mentes, los corazones. Padre, que sea destruido por el poder de tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo glorificando al Padre y al Hijo, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria al Señor. Cuando la Biblia dice tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, a veces podemos pensar que quizá tenemos que estar siempre alegres o sonriendo. Sin embargo, no es así. A veces pasamos situaciones en las cuales usted y yo podemos llorar, podemos sufrir, podemos llegar al punto de que a veces pasa como los siervos del Señor, que en un momento ellos dijeron: Señor, quítame la vida. Pudiéramos decir, ¿qué tanto pudiera llevar a una persona a que desee que Dios se lo lleve? Sin embargo, la palabra nos enseña las circunstancias que los hombres de Dios pasaron, por la cual ellos sufrieron por amor a Dios, por amor a Jesús. Son cosas que ellos tuvieron que pasar. Sin embargo, en estas pruebas, a veces usted y yo podemos pensar que es el fin de las cosas, que no podemos salir de esos problemas, que parece que vamos como que de mal en peor. Llega una prueba tras prueba y tras prueba. Llega el momento que usted y yo entramos en una frustración. Ahí nos damos cuenta de algo, que somos humanos, que a pesar de que tenemos a Dios, el ser humano pasa situaciones que para él es imposible sobrellevar. Pero sin embargo, el apóstol Santiago dijo: hermanos míos, tener por sumo gozo. Fíjese, no está diciendo tengan gozo, no, es tener por sumo gozo. O sea, que usted y yo debemos de gozarnos en la prueba.
Y usted y yo pudiéramos decir, hermano, ¿cómo voy a hacer eso? Bueno, primeramente es yendo a los pies de Jesús, fortaleciéndonos en el Señor, fortaleciéndonos en su palabra, fortaleciéndonos en la oración. Usted y yo a veces vemos cómo podemos entrar quizá a veces frustrados o llorando a la presencia del Señor, y llega una fuerza sobrenatural de los cielos a reposar sobre usted, y a veces no dice nada, simplemente derrama su alma delante de Dios, y usted siente como algo en su interior llega a fortalecerlo, llega a darle fuerzas. Sin embargo, eso es algo que nos damos cuenta que no es de nosotros, que no es de nuestras fuerzas, sino que es del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, obrando a través de aquella persona que Jesús dejó. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Si usted se pone a pensar, es difícil tener paciencia en la prueba. David en una ocasión dijo, esperé a Jehová y Él me oyó. Pero a veces usted y yo nos damos cuenta que como ser humanos nos es difícil esperar. Una de las cosas que al ser humano le cuesta más es esperar. Y esperar en la presencia de Dios a veces también resulta ser difícil, porque a veces Dios no responde. Y es ahí donde Santiago nos dice, tened por sumo gozo cuando se encuentren en estas pruebas, cuando aún así tú sientes que yo no estoy. Pero como dijo nuestro hermano Dani, si Jesús dijo que estaría con nosotros hasta el fin del mundo, aún no se acaba y Él está con nosotros, porque es un Dios que Él promete su palabra y cumple su palabra en nuestras vidas. Y por eso, simplemente por eso, usted y yo debemos sentirnos fortalecidos en el Señor, debemos de sentirnos confiadamente en el Señor. Y lo he dicho antes, y hay una palabra que se ha cumplido en nosotros, en todos, y es la que Jesús dijo: en el mundo van a tener aflicción, pero confíen. Sabe, a veces como iglesia nos cuesta confiar en Dios. Entonces ya se imagina usted una persona que no conoce de Jesús, que no conoce de Dios. Le es difícil confiar en Dios. Le es difícil confiar en la palabra, en que Dios proveerá. ¿Por qué? Porque nuestros ojos naturales ven cosas muy diferentes a lo que nosotros vemos en lo espiritual. Y es ahí donde decimos o nos preguntamos: ¿cómo yo me voy a gozar en la prueba? ¿Cómo yo me voy a sentir con sumo gozo en la prueba? Sin embargo, nosotros podemos darnos cuenta a través de la palabra cómo hay hombres de Dios que nos dejaron el ejemplo, tanto para mantenernos firmes en la prueba. Pero una de las cosas que Jesús le dijo a Pedro en una ocasión, le dijo: hey, velar y orar para que no entréis en tentación. ¿Sabe? Y a veces las pruebas también son así. A veces podemos sentirnos en prueba de que queremos quizá entrar en una tentación, o viene la tentación a nuestras vidas, pero la única manera de poder vencerla es a través de su palabra y a través de la oración, a través de cuando velamos y oramos. Y eso nos damos cuenta que solamente es a través de su palabra. Dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Quiero leer algo que dijo Pedro en el capítulo 3, capítulo 4, primera de Pedro capítulo 4. Dice algo, y voy a decirle el tema porque con este versículo vamos a entender por qué yo puse este tema, o el Señor así lo puso en mi corazón. Y el tema es: ¿qué te está pasando? Es una pregunta que usted y yo podemos hacernos a nosotros mismos como iglesia. ¿Qué te está pasando? Dice en el versículo 12: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna
cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Fíjese, imagínese si aquí Pedro está diciendo, fíjese lo que dice, que somos bienaventurados cuando somos vituperados o cuando padecemos por seguir a Jesús. Pero note algo, dice: así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Hay que tener cuidado con eso. Fíjese, la semana pasada me pasaba algo. Estaba en la línea en Reynosa para venir para acá, ¿verdad? Y yo miré a un muchacho que llevaba una placa atrás. Se miraba como si quizá la tuviera, como quisiera esconder o algo así. Entonces yo le iba a decir: hey, se te mira la placa ahí que tienes, ¿verdad? Y yo dije: ¿qué tal? Y es algo que se está tratando de esconder, o no sé, o él mismo sabe. Entonces yo le quise decir: amigo, se te traes una placa ahí, ¿verdad? De carro. Estaba atrás en su espalda y se notaba. Entonces me acuerdo y yo dije: si me llega a decir sí, yo sé, me llega a contestar mal, ahí no estoy sufriendo porque supo que me estoy metiendo en lo ajeno. Entonces yo me quedaba meditando sobre esto. Yo digo, a veces así pasa. Y no por eso podemos decir: sufro por Jesús, porque me contestó mal o me hizo tal cosa. No, porque hay cosas que a veces usted y yo, sin darnos cuenta, podemos buscarlas y padecer, pero no por el nombre de Jesús. Por eso aquí Pablo dice: ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Dice: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Imagínese, glorificar a Dios porque estamos padeciendo. ¿Sabe? No es algo fácil. Es difícil cuando usted y yo nos encontramos en la prueba, en una circunstancia difícil. Sin embargo, tristemente, a veces actuamos como si es algo que nos sorprende. Y es algo que ya está escrito en la palabra. Pedro lo dijo y lo leemos aquí. ¿Por qué te sorprendes como si alguna cosa os sobreviniera y como si no te lo hubiera dicho? Entonces a veces usted y yo tomamos acciones que parece que no supiéramos lo que dice la palabra, que parece que no supiéramos que el seguir a Jesús es padecer por causa del Evangelio, padecer por Cristo, que vamos a sufrir vituperios, que vamos a sufrir rechazos, que quizá nos van a menospreciar. Todas estas cosas que Jesús ya había dicho antes, que la gente dice que nos aborreciera sin causa. Sin embargo, a veces actuamos como sorprendidos. Y por eso es la pregunta, como iglesia de Jesús: ¿qué está pasando con la iglesia de Jesucristo? ¿Qué está pasando con el Evangelio que antes se nos había enseñado? ¿Qué está pasando con lo que se nos enseñó de los labios de Jesús, de lo que Él dijo a través de su palabra? Porque nos sorprendemos cuando estamos en diversas pruebas. A veces tomamos acciones o decisiones que nos llevan a no actuar como cristianos, a hacer lo que nosotros queramos, a tomar decisiones sin consultar a Dios. Y Jesús, cuando Él escoge a sus 12 discípulos, Él oró toda la noche. Sin embargo, a veces usted y yo, ¿por qué digo esto? Porque a veces la aflicción nos quiere hacer tomar decisiones no muy buenas. Yo recién
porque a veces así pasa. Sometimes it happens like that. Se me entró un pensamiento de que yo dije, si me voy un rato a trabajar para arriba, I thought, come to my mind, maybe I can go to work up north. pero yo dije no, And I said no. porque primero es Dios. Because first Si is yo me God. voy, yo dejo de buscar a Dios, dejo de estar predicando su palabra. Stop seeking and preaching Yo His digo word. no, And I said no. no vale más eso que Dios. That's not worth more than Jesus. No quiere decir que sea malo, That doesn't mean that it's a bad pero thing. por eso hay que orar, But that's why I have porque to hay pray. decisiones que podemos tomar There's decisions that que I no can son take la voluntad de Dios, that is not the will que of puede God. ser que no sea el tiempo de Dios. That it can be, it's not the time. Ahora, leíamos al principio que la prueba We were reading the produce beginning. paciencia. The trial Pero si usted y yo tomamos una decisión, si yo ahí hubiera tomado esa decisión, and we make ¿qué that decision, paciencia estuviera llevándose a completar en mi vida? what purpose was to be fulfilled ¿Cómo in my life? el carácter de Jesús va a llegar en mi vida How is the character of a Jesus ser gonna come to my reflejado? life? Si a la primera prueba que viene yo tomo una decisión, But in the first trial, y I make a hago lo que decision, quiera. And I do what I want. entonces a veces tristemente nos pasa esto Sometimes sadly it happens to us. y entonces no estamos esperando en Dios We're not waiting on Him. o teniendo esa paciencia completa en el Señor. We're having the full patience in the Lord. Entonces es ahí donde usted y yo That's where pudiéramos preguntarnos, we may ask ourselves, ¿qué me pasa? what is happening to me? ¿Por qué dejé de hacer lo que hacía antes? I stopped doing what I was doing. Y para esto yo quiero dar un ejemplo I want to give an example del rey, del siervo David. of David. Usted y yo sabemos su vida. We know his life. Sabemos cómo cuando Dios lo llama When God called y que him lo unge para ser rey and anointed a him través to be del king profeta Samuel, through the prophet of Samuel. dice que más adelante, And later on, cuando llega con Saúl, when he comes to Saul, ahí empieza una vida de persecución en la vida de David. there's a life of persecution that it begins. David le entra envidia y celo. And he becomes jealous. Vemos que ahí comienza, ¿por qué? Porque él mató, dice que ahí es donde sale el canto este, ¿verdad? Que David mató a 10,000 And David killed many. y Saúl a 1,000. And Saul killed thousands. Y a Saúl le da envidia, And Saul becomes jealous. le da celos. Becomes jealous. Sin embargo, David siendo un joven David, being a young man, empieza a tener persecución he begins to be persecuted por su señor, por el rey Saúl. because of King Saul. Entonces, vemos cómo ahí David, cuando recién empieza, When David starts, lo podemos ver y decimos, wow, este hombre es un guerrero, he's a true warrior. es alguien que pelea en las He batallas, fights in que no battles. se deja vencer. He doesn't give up. Y podemos ver a través de su palabra And we can see through the word cómo Dios siempre lo respaldaba, how God always lo had his ayudaba back and helped him out. y vencía a los filisteos, He will conquer vencía cada guerra que se le presentaba. whoever comes against Incluso una vez mismo Saúl him. Even then Saul, le ofrece a su hija he gives his para daughter que vaya y mate a unos filisteos. to go kill some Pero Philistines. en el corazón de Saúl había una malicia, But in his, que él there was quiso mandar a wickedness in his David heart, para que en medio de esta guerra that through this war, David muriera. David could die. Sin embargo, vemos ahí cómo David salió vencedor. But he came ¿Por qué? Porque era un victorious. pastor de ovejas y ya había peleado con osos, ya había peleado con leones, He had fought lions and ya había bears. peleado allá en el monte. He had fought in the mount. Entonces era un guerrero. He was a true warrior. Y vemos cómo sufrió mucho a través de la persecución de Saúl. And he suffered through a lot of the Sufrió mucho a persecution. través de cómo lo oprimía este Saúl. He suffered through the oppression of Cómo of lo Saul. oprimía con ejércitos. How was he oppressed through Yo recuerdo unas palabras que David decía. Que es mismo David dijo, aunque un ejército acampe contra mí, he had no this- temerá mi corazón, I will not pues be en ti fearful. estará confiado. Y así es como su corazón y el mío debe estar confiado en That's Jesús. how our hearts are Su supposed to be, corazón. trusting in the Lord. Mira, hay ejércitos que se levantan There's armies that económicamente, comes against us, economically, físicamente, physically, tantas cosas que pasan. many things that happen. Ahora, ¿por qué digo esto? What do I say? Porque sí o sí todos, This is what happens por to- alguna cosa, for one thing, podemos padecer we can come oppressed físicamente physically o emocional, or emotionally, quizá espiritual. spiritually. No lo sé, solo Dios y usted lo saben. Only you and God know. En el carácter, In the character, en el estar siendo transformado. in the transformation, Y son pruebas que a veces vamos pasando, and those are trials that we encounter. pero si usted y yo no aprendemos But if we don't learn a gozarnos en la prueba, to have pure joy in the nunca trial, va a ser Jesús we're not gonna allow plantado en Jesus nuestras vidas o en nuestro carácter. to
to be in ¿Por our qué? character in our lives, Porque vamos a querer hacer lo que queramos. because we want to do whatever we want. Entonces no hay sumo gozo. There's no pure joy. Si no hay sumo gozo en nuestras vidas, There's no pure joy ¿qué in our estamos lives. haciendo? What are we doing? ¿Qué nos está pasando? What is happening to Como us? iglesia de Jesús, ¿por qué nos sorprendemos cuando viene la prueba y nos afligimos y nos enojamos y nos amargamos y empezamos a murmurar contra Jehová y empezamos a quejarnos contra Dios? ¿Que por qué me pasa esto? Why is this happening to me? Decimos, porque yo no puedo aguantar con esta I situación. can't deal with this no more, you may say. Son cosas reales que nos pasan a These are real todos. things that do happen to us. Sin embargo, hay una palabra que puede fortalecer nuestras vidas. Es la primera que leíamos. There's a word that can give us strength. That's the first Hermanos thing we read. míos, Brothers and tener sisters, por sumo gozo have pure joy cuando os halléis en diversas when pruebas. you come in trials. David, David and Saul, cuando al momento que estaba siendo perseguido por when Saúl, he was persecuted, ¿usted cree que no se sentía frustrado, you didn't think he was oprimido por el enemigo? frustrated because of A veces así nos sentimos nosotros, sometimes we might feel like oprimidos, sin saber qué hacer, oppressed, not knowing sin what saber to do, dónde esconderse. without knowing where to hide. Sin embargo, algo que me sorprende y que me encanta es que Dios siempre le daba la victoria a David. God would always give him the Dios victory. siempre estaba al frente de David. God was always in front of Siempre David. era él que peleaba sus batallas. He was always fighting his Recuerdo battles. algo que Moisés dijo: Moses said vosotros one estaréis tranquilos time, be calm, y Jehová peleará por vosotros. and the Lord will fight for you. Allí es cuando Dios That's when God, toma el asunto en nuestras vidas. He takes control of our Pero es lives. importante ponerla en sus manos. But it's important to put it in Cualquier his sea hands. nuestra situación, Whatever the situation cualquier sea nuestra necesidad. or need that we have. Y vemos cómo este siervo David We see that this es servant David perseguido is persecuted por Saúl. because of Saul. Y algo que me sorprende And something that surprises es que, mire, usted y yo a veces vamos a ser perseguidos, and we're also gonna be incluso por persecuted personas through people, que a veces other people. pueden ser cercanas They can o be close lejanas, or far de from todas us, partes. from all parts of the world. Sin embargo, usted y yo debemos de cuidar nuestro corazón, But we have to guard porque our hearts. cuando Saúl, a pesar de que muchas veces quiso matar a David, Even though Saul wanted to kill yo David, recuerdo a David cuando mocha como un pedazo he cut a de la piece vestimenta of his clothing de Saúl, of Saul. después va corriendo como un monte y arriba In a mountain, y le dice: mira, Saúl, and he tells him, look, Saul, yo te hubiera podido matar, I could have killed aquí you, tengo un pedazo de tu I vestimenta, have a piece of sin clothing, embargo no lo hice. but I didn't. Entonces ahí vemos el corazón de Dios. So we see the heart of Por the eso Lord. entendemos que dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios, He was a man porque él pudo matarlo, pero tuvo conformed misericordia to de his- su but he enemigo. had mercy Así for usted y Saul. yo That's tenemos how que tener we misericordia also have mercy. cuando somos atacados, When we're attacked, we should cuando have mercy. somos vituperados, And somebody comes and cuando attacks us somos que a veces se levantan calumnias. and persecuted. Mantengamos nuestro corazón firme. Let's keep our hearts Es una prueba. strong in the Lord. Dios, It's a ¿qué, trial. qué le dijo Dios allá en Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 o 3? In Deuteronomy Que dice: says, yo los metí al desierto I will put 'em para in the probar desert. que había en su corazón. Pero algo sabe que me gusta. En hebreo, ¿sabe cómo dice? Yo los metí al desierto para que se probaran. ¿Sabe qué es la diferencia? Puede decir: se escucha igual. No, What's the difference? es que allí Dios no mete en el desierto como diciendo: Brandon, te metí en el desierto para que tú te des cuenta que si en verdad eres cristiano, para ver si en verdad me amas, para ver si en verdad guardas mi palabra, para ver si en verdad te mantienes firme. Por eso te metí al desierto, para probar que había en tu corazón, para ver si te enaltecías, para ver si todavía me amabas a mí. Eso es el significado, lo que Dios nos mete al desierto. Of why he puts us in the Es desert, para probarnos nosotros, to prove us, to para ver examine qué us, hay en mi to corazón. see what's inside my heart. Saúl quizás estaba siendo probado Saul was cuando probably, viene este jovencito, when this young man was coming, y fíjese que no era ni rey todavía, he wasn't a king yet, y tuvo celo de él, tuvo envidia. but he was jealous of him. Y David, siendo un joven, David being a young man, su corazón conforme a Dios, his heart was él no se connected dejó with God. contaminar por Saúl. He didn't allow his to be Él contaminated guardó by su Saul. corazón. He guarded his heart. Pero sin embargo en Saúl que había orgullo, But Saul was selfishness and y el pride. orgullo es muy peligroso. And pride is really dangerous. Ahí usted y yo, quizá Dios nos mete a probar, Maybe God can a ver qué hay en nuestros to corazones, see what's in our a ver hearts. si amamos más las cosas que se nos ofrece, To see if we love the things that a are ver given qué to us. decidimos nosotros más To amar. see what we decide. Entonces me doy cuenta I come
come to know y yo digo, wow, lo que estoy viviendo what I'm living no se está acabando el mundo. is the end is Simplemente not, the world Jehová is not quiere ending. probar mi corazón, He's si just yo testing my habría heart o no de guardar sus mandamientos. to see if I can keep his commandments. Entonces ahí es donde yo puedo entender That's when I can cuando lo que understand dijo Pedro, what the Peter said. tener sumo gozo, cuando te encuentres en diversas pruebas, gózate. Aunque no puedas, gózate en la presencia de Dios. Mire, hay cosas que se valen en el Evangelio. Tú puedes llorar, tú puedes reír, pero hay algo que no se vale y es abandonar el Evangelio. Llora lo que quieras, pero no abandones el Evangelio. Grita, tírate por el suelo, derrama tu alma, tu espíritu, pero no se puede abandonar el Evangelio. But never abandon the gospel. ¿Por qué? Porque Jesús nos lo dijo. Because Jesus said it. Pero ¿qué nos está pasando? But what is happening? Porque a veces actuamos Why do we act como si alguna cosa nos sorprendiera. like something can surprise us? Actuamos como si la prueba We see that the trial es algo que no podemos sobrellevar en Jesús. we can't go through without Jesus. Más adelante, Later on, cuando David when David llega como rey, he comes as a king, dígale a su hermano, el predicador ya va a terminar. tell your neighbor Vamos a ir pronto. Es he's algo about to corto. finish. Más adelante, cuando ya el rey David Later on, King es, David, es puesto como rey, his place as king. y es una de las partes que aquí me quiero enfocar. And I want to focus on Todos this part. sabemos su historia. We know his story. Siendo un guerrero, Being a warrior, llega un momento en su vida there comes a time of his life en la cual in which él se sienta a gusto quizá, and he feels comfortable. se maybe, siente tranquilo, and he's calm. es rey. He's a king, Entonces quizá él dice, ya no tengo que ir a pelear como antes. and he doesn't have to fight like he did before. Y vemos And we see, cómo mira a la mujer Betsabé, we see how he see the la woman codicia, comete adulterio, and commits adultery falla en contra del Señor. and sins against the Lord. Y ahí pasó algo And there's something happens que la misma palabra se cumple, that the word also that que dice que el que fulfills. comete adulterio es falto de entendimiento He commits adultery, y que de su afrenta nunca será borrada. and then it's not erased from Entonces, sabemos todas las consecuencias de David. his. We know all the consequences from David. Sin embargo, hay algo que quiero que leamos y vamos a ir en el Salmos capítulo 63. And I want you to go to Psalm 63. Salmos capítulo 63. Psalms chapter 63. David dijo unas palabras, David said some words. dice, Dios mío, Dios mío eres tú. You, God, are my God. De madrugada te buscaré, Earnestly I seek you. mi alma tiene sed de ti, I thirst for you. mi carne te anhela. My whole being longs for you. En tierra seca y árida, And dry and parched donde land, no hay aguas. where there is no water. Note esto, Notice this. David, David, cuando estaba en el desierto, when he was in the desert, fue un guerrero. he was a warrior. Cuando estaba en el desierto, When he was in the desert, andaba conforme a los caminos del Señor. he was in the Cuando estaba en el desierto, when he was in the desert, él podía sobrellevar cada prueba. he can go through any trial. Sin embargo, cuando llegó al reinado, But when he became king, cometió un error. he made a Y mistake. es ahí donde usted y yo tenemos que darnos cuenta That's when we y notice meditar and que a veces usted y yo, cuando salimos del desierto, when we walk away cuando from the salimos de las pruebas, we're out of the nos trials. sentimos tan cómodos We become so y ahí es comfortable, donde fallamos. and that's when we fail. Yo hago una pregunta, I ask you, ¿qué está pasando con la iglesia? what is happening to the ¿Sabe? En el church? desierto, ¿sabe qué me doy cuenta? You get out of the desert, Que I hay know más comunión con Dios, there's more que en el communion. desierto hay dependencia de Dios, In the desert, there's que en el dependence desierto on the Lord. aprendemos a vivir, confiar en Dios. And when we come Entonces, to live with the will of God, la pregunta es esta, the question is this: ¿qué nos está pasando? what is happening to us? Estábamos mejor en el desierto We were better in the que cuando desert estábamos en el reinado, when we're in the- y compared es donde to when we're debemos de kingdom. cuidar nuestro corazón. That's when we see our El hecho de hearts. que ya estamos mejor que antes We see that we're better than before. no es para que ya fallemos, It's not for us to no, make sino para que mistakes, mantengamos nuestro corazón firme en el Señor. but to keep strong in our hearts with the Lord. Pero a veces, ¿qué hacemos? And what is it that En we lugar do? de venir la prueba, porque When mire, the trial comes, es más común it's really que cuando common. llega la prueba, When the trial comes, la because gente ora the people y start se mete praying, con Dios, they come to porque the dice, Lord. bueno, mi única esperanza ya es Dios. Now my only Pero a hope is veces no God. es así. But sometimes it's not like A veces nos sentimos cómodos, that. Or sometimes we become llega la comfortable, prueba and the trial comes, y, bueno, como antes me enfermaba, lloraba a Dios para que me sanara, well,
oh, like before I Ahora would pray tengo when I dinero, become sick. entonces más fácil pienso en el doctor primero. Now I can go to the doctor and say, Empiezo a "Because I have depender, se dañó algo en mi carro, money, something empiezo a broke, depender más de mí breaks que de apart." Dios. I depend more on me Entonces than me on the doy Lord. cuenta que en el desierto dependía más de Dios I feel like in the desert, depending on y the no Lord en more. mí. Entonces me doy cuenta que David dijo, And I realized that David en said, tierra seca y árida, in fíjese, dry desert places, donde no hay where aguas, there's no water, para ver tu poder I y found tu your power gloria. and Fíjese, glory. ahí es donde vemos el poder de Dios, That's when we see donde the vemos power la of the gloria Lord de Dios and the glory of manifestándose en nuestras vidas. Manifesting Cuando in en our sus lives. manos y en mis manos todo es In our imposible, hands. pero cuando para Dios nada es imposible. That's when for God is nothing is impossible. Entonces David se encuentra cómodo. David become comfortable. Usted y yo sabemos que We know en los policías, por ejemplo, with the police or the cops, cuando recién empiezan o así, when they está en un puesto they have a position, quizá como de state trooper o de sheriff o algo así. they become state trooper, sheriff, Pero cuando a veces algunos ya se hacen detectives, when they become cuando ya detectives, son algo mayor, they have a bigger position. no todos, Not everybody, pero algunos some of them, ya están más tranquilos, they're more calm. ya casi no salen, They don't go casi out ya no as pelean much. ellos, don't fight incluso a veces se engordan más. And they ¿Por qué? become Porque ya overweight están más cómodos. because they're comfortable. Quizá David ya estaba sentado, más a gusto. They're more comfortable. Entonces, usted y yo debemos de tener cuidado We have to be careful de no sentirnos cómodos. for us not to feel comfortable. Si Dios nos bendijo, If God blesses porque Dios us, bendice. because God blesses. Si Dios nos bendijo con un mejor lugar, If God blesses con with un a better mejor place carro, or car, gloria a Dios para siempre. glory to Him, Porque Él da y Él quita. because He gives and takes Entonces, away. algo que voy a decir, no importa cuál proceso estemos pasando, Doesn't matter what process you're going through, tengamos un gozo en el Señor. have pure joy in the Aprendamos a Lord. depender de Dios. Let's depend on Y Him. aprendamos, mire, yo le voy a decir algo. Learn. Si Dios nos sacó a David del proceso, If David took him out of si the Dios nos process, sacó a Jesús del proceso, if He didn't take him out of cuando the process, siendo el Hijo de Dios, even though que le Jesus dijo, was si the es Son of posible, God, pasa de mí esta copa, and He said, take away y this no cup lo from me, sacó, and He didn't take them away from that. ¿qué nos hace pensar que a usted y a mí Dios no va a sacar? What makes you think that He's gonna Aunque take us away? lloremos, Even though aunque we digamos, pray, Señor, llévame contigo, we say, Lord, mátame, take us. ya no quiero vivir, I don't wanna live llévame anymore, mejor you may contigo, Dios no nos va a sacar, porque not Dios no tiene niño bonito, 'cause He doesn't have a ni niña bonita, no es beautiful así. boy or girl. Algo mucho mejor. Something Si even Dios, better. fíjese, no sacó a Job, If God didn't que era take varón him, justo y take Job, recto, if he was a temeroso, righteous God, delante de Dios, 100%, ¿qué no va a sacar a usted y yo? Que usted y yo a veces no somos tan temerosos, no somos tan justos, no somos tan rectos, a veces no lo somos. or righteous. A Job no lo sacó. He didn't take Job out of that Entonces aquí hay una process. sola cosa: o pasamos el proceso o nos morimos, no hay ni una más. Lo pasamos We o go nos through the morimos, nos process, quedamos or we ahí, die, pero or no we hay stay más. there. But there's nothing else. Pero en Jesús But in Jesus, todo lo podemos en Cristo que nos we fortalece. can do all things En in Cristo Jesus. somos más que And we're vencedores. more than conquerors ¿Por qué? through Him. Porque por Él Because through Him, hemos sido escogidos. we were chosen. Y si Dios nos escogió, And if He chose us, David pudiera haber dicho, he could have said, yo estoy allá tranquilo cuidando mis ovejas. I'm over there Y alguien comfortable viene y taking me care of unge my como sheep. rey. Y mira, viene al Evangelio y me trae a sufrir. And the gospel gives me suffering. Sin embargo, Dios tenía un propósito con él. But God has a purpose for A them. veces pudiéramos decir, Sometimes we can hoy say, estoy peor aquí que allá. I'm worse here than I was before. Pero no hagamos eso. Let's not do that. Recordemos lo que el pueblo de Israel hizo con Moisés, Remember what que le Israel dijo, did with Moses. estábamos mejor en Egipto, We were better no nos in hubiera Egypt. sacado de allá. We should Y not por take us eso out of there. Dios se enojó con ellos. And that's why God was mad with Y them. que dice que les hizo comer And he codornices hasta por la nariz y todo. O sea, la murmuración no es agradable a The Dios. rumors wasn't So, good. aprendamos algo, Let's learn something. a tener sumo gozo. You have pure joy. Hay veces te puedes reír, Sometimes you may a veces laugh. no, a veces, yo no sé si a usted le ha pasado, yo creo que sí, lloras, pero a la vez You como que cry. te gozas, At the same como time, que te you ríes feel joy or y dices tú, gloria a smile. Dios. You Y give que glory to God. la verdad que no hay nada más hermoso There's nothing else more que sentirse beautiful gozoso. Aún así se puede estar cayendo todo en tu vida, to have pure pero joy tú even estás though gozoso everything porque may fall confías en Jehová, Because you trust en the Jehová Lord. de los ejércitos, el Dios que nos creó, el Dios que nos da la vida, el Dios que nos levanta. The God that lifts us up. Y no lo decimos porque tengamos escasez, We don't
say that because we're going through drought. Porque hemos aprendido a contentarnos cualquiera sea mi situación. Sabemos vivir humildemente, pero también en abundancia. Fue lo que dijo Pablo. Por tanto, dice, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Póngase de pie en esta tarde. Es algo que a veces cuesta, sí, pero Dios es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, quien no nos deja y no nos dejará nunca. Así que guarde esta palabra en su corazón y no se sorprenda. Solamente pregúntele algo al Señor. La Biblia dice algo: a los que amamos a Dios, todo obra para bien. Entonces, Señor, ¿qué me quieres enseñar? ¿Qué me quieres enseñar? Abre mis ojos espirituales. ¿Qué quieres que yo mire? Que no estoy viendo, pero que tú sí. Gocémonos en el Señor. No hay nada mejor. Salir afuera no nos va a resolver nada, al contrario, está peor las cosas. La gente también sufre y no tiene a Jesús. Usted y yo lo tenemos todo al tener a Jesús. Así que levante su mano en esta hora, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú has sido bueno. Gracias porque no hay nadie como tú. Señor, sin ti nada somos. Sin ti nada somos. Y por eso en esta hora venimos delante de tu presencia, porque necesitamos de ti. Si alguien quiere una oración puede pasar al frente. En esta hora por eso venimos, Señor, para pedirte solamente algo. Ayúdanos y danos fuerzas en cualquier sea la prueba, en cualquier sea mi circunstancia, en cualquier sea mi situación. Fortaléceme, Espíritu Santo. Créalo y Él lo hace. Crea que Él llega con su poder a fortalecer nuestras vidas, y Jesús lo hace. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, le dijo a Marta. Fueron las palabras que Jesús le dijo a Marta. Levante su mano y adora al Señor. Cuando usted adora al Señor, cosas suceden en nuestras vidas. Cosas pasan en nuestros corazones. Santo eres, Padre. Gracias te damos, te adoramos y te bendecimos. Poderoso Señor, creador del cielo y de la tierra. Alabamos y bendecimos tu nombre, porque solamente tú eres digno de ser alabado. Solamente tú eres digno de ser honrado. Gracias te damos, Jesús. Santo, santo, santo eres. Santo eres, Jesús. En medio de las tormentas, solo adórame. Gloria a Jesús. Santo eres, Señor. Que no te